Jiménez Castillo, licenciada en Derecho. Estudio una maestría en Derecho en la Universidad Tecnológica de México. Como proyecto de la materia Juicio de Amparo, voy a exponer lo que es el amparo y su naturaleza constitucional. Por lo tanto, el amparo es un medio de control constitucional que defiende al gobernado contra actos u omisiones de autoridad que pueden llegar a transgredir los derechos de los gobernados. Por lo tanto, es el amparo una figura procesal de rango constitucional que tiene por objeto gestionar y resolver el poder restablecer o restituir los derechos que son violentados de los gobernados. Y esto lo hace atendiendo a las normas consagradas en la Constitución que facultan o le dan las facultades a un juez para restablecer la situación jurídica transgredida. De ahí su naturaleza constitucional y dicho de otro modo, siendo nuestra Constitución una ley suprema, es por lo tanto que el amparo, teniendo el mismo grado jerárquico, es también supremo. Es así como es igual que los tratados internacionales, tienen el mismo rango jerárquico o rango constitucional en este caso. Eh, entonces, pues, de hecho, ya este tema de constitucional o bloque constitucional ya está también mencionado en una jurisprudencia, entendiendo con esto que el control constitucional invoca valores y principios y existe y lo tenemos aquí en nuestro país. Ahora también quiero platicar de los antecedentes. Iniciamos con el jurista Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, jurista mexicano que creó a través de sus aportaciones la figura que ahora conocemos como juicio de amparo. Y de esta forma logra posicionar al juicio de amparo en la Constitución de Yucatán el 31 de marzo de 1841. Esto con la finalidad de que todas las personas encontraran una forma de protección a sus derechos contra las actuaciones de las autoridades y pues que obviamente dichas actuaciones violentaban sus derechos. Y todo esto a la luz de la Constitución, considerando a esta como una norma suprema, por lo que todos los actos de autoridad deberían en ese entonces y también ahora apegados a ella, brindando de esta forma seguridad jurídica a los gobernados. Posteriormente esta figura fue elevada al ámbito federal, estableciéndola en el artículo 25 de el artículo 25 de las reformas a la Carta Magna en el año de 1847. Posteriormente, a través de los esfuerzos de Mariano Otero, a quien se le atribuye la creación del principio de relatividad de la sentencia de amparo, y bueno, este principio de relatividad de sentencia de amparo significa que únicamente será beneficiada la persona que haya promovido el amparo. Y en ese entonces únicamente era aplicable contra actos del Poder Ejecutivo y contra actos del Poder Legislativo, dejando a un lado el Poder Judicial. Y bueno, ya hasta la sentencia de Miguel Vega en el año de 1869 es en donde se da la posibilidad de impugnar también los actos del Poder Judicial. Es en este mismo año que se expide la nueva ley de amparo y también se crea el principio de definitividad. Posteriormente, el 5 de febrero, pero de 1917, se plantea de nuevo el juicio de amparo, expidiendo el 2 de abril del 2013 la ley que hoy rige a México, la llamada Ley de Amparo,
y que es reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen lo siguiente. El artículo 103 menciona que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite, ya sea por leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales, ya sea de la autoridad federal, eh, ya sea por algún estado o también por, en este caso, el Distrito Federal, etcétera. Y por otra parte, el artículo 107 detalla los principios que regulan el juicio de amparo. En este caso tenemos al principio de definitividad, que ya lo mencionamos, el principio de prosecución judicial, el principio de la instancia de parte agraviada, el principio de la relatividad de las sentencias, el principio de estricto derecho y también el principio de la suplencia de queja, la facultad de suplencia de queja. Y bueno, esta ley de amparo también se apoyó con la reforma del 2011 en materia de derechos humanos. Las personas que pueden promover el amparo a principios del siglo XX a través de la tesis de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, se reconoce a estas personas a través de la figura del quejoso en el juicio de amparo y esta figura podía recaer en una persona moral o una persona física. Es decir, el amparo lo puede promover cualquier persona, ya sea física o moral, que reciba por parte de la autoridad un agravio en su esfera jurídica. Dicha esfera jurídica, como ya lo mencionamos, está protegida en la Constitución y, pues, por ende, es el amparo un derecho fundamental constitucional. Los efectos que tiene en la práctica jurídica el amparo es en realidad para mí una contravención a las violaciones procesales, ya que a través del amparo, ya sea directo o indirecto, y se puede por ambas vías, pero bueno, se puede por ambas vías, pero va a depender del momento procesal en el que se encuentren las personas, eh, se puede contravenir aquellas transgresiones de las autoridades. Y pues a través del amparo indirecto se van a poder contravenir esas violaciones procesales, ya sea previas al proceso, posteriores al mismo y dentro del mismo proceso. Es que se puede invocar a un juicio de amparo. De hecho, existe un criterio de procedencia en la ley de amparo que establece que el amparo indirecto será procedente en violaciones de imposible reparación. La misma ley de amparo las define y estas violaciones procesales de imposible reparación son los derechos subjetivos, derechos materiales, es decir, afectaciones reales, instantáneas, que se pueden, que en ese momento que pueden hacerse de conocimiento de un juez. Es por eso que se tramita el amparo directo y es muy importante recalcar y hacer este énfasis en que este proceso, este juicio, no se puede esperar hasta el dictado de la sentencia. Cuando se trata de violaciones adjetivas, son aquellas que no se pueden ver en el momento. Estas afectaciones se reflejan hasta el dictado de la sentencia, por lo que ya sea que se traduzca en un beneficio o en un prejuicio para el gobernado, se puede invocar a un juicio de amparo directo. Estas violaciones procesales se combaten de esta forma y pues desde mi perspectiva es una alternativa jurídica contra sentencias, laudos y resoluciones dictadas por tribunales judiciales, que ponen fin a un juicio, es decir, se tramita hasta que ya existe la sentencia y también se aplica en este caso el principio de definitividad, que es agotar todos los recursos antes de interponer el juicio de amparo o esta herramienta de amparo directo.
Concluyendo lo anterior, planteo lo siguiente: un amparo indirecto sí es aplicativo previo al proceso de tramitación de un amparo directo, pero un amparo directo no es aplicativo en la tramitación de un amparo indirecto. Y lo vuelvo a repetir para que quede más claro. Un amparo indirecto sí puede ser, sí se puede invocar, ya sea previo al proceso de tramitación de un amparo directo. Pero un amparo directo no puede invocarse en la tramitación del amparo indirecto. Eh, También hay que acreditar el interés legítimo jurídico y existen de hecho tres tipos de intereses: el legítimo, el simple, el jurídico. El artículo 5 de la ley de amparo establece que el quejoso, es aquella persona que aduce un interés jurídico violado o un interés legítimo. Voy a explicar primero el interés simple. Es mera empatía que puede tener una persona, pero no tiene ninguna afectación, ya sea directa o indirecta. En el caso del interés jurídico hay una afectación directa y el interés legítimo es indirecta esta afectación. Entonces, bueno, decía que el artículo 5 de la ley de amparo establece que el quejoso es aquella persona que aduce a un interés jurídico violado o un interés legítimo violado. Bajo esta tesitura se puede definir que el interés jurídico es aquel que nace entre un derecho subjetivo, aquel que nace entre un derecho subjetivo consagrado en la ley. Es esa la relación que existe entre la ley, la autoridad y el quejoso. Es una relación que está plenamente acreditada ante la ley. Un ejemplo de esto es un contrato de arrendamiento. Tenemos al arrendador, al arrendatario y el contrato. La forma en cómo se acredita dicha relación es a través del contrato. Y pues bueno, y ahora pasando a otro punto de esta acreditación legítima o jurídica, se establece esa relación del derecho violentado en el caso de, de, del, este, del interés legítimo y la situación mediante la cual se encuentra el quejoso o gobernado en relación con la autoridad y el hecho mediante el cual emana ese acto que da origen al amparo. Por otro lado, el interés eh, legítimo es aquel en donde no existe como tal una relación subjetiva de derechos, pero se puede aducir ese interés y velar que un derecho humano se cumpla sin que exista una relación subjetiva que así lo amerite. Eh, Hace rato creo que dije derecho, perdón, interés legítimo y es interés jurídico. Voy de nuevo con el ejemplo del contrato de arrendamiento. Es un interés jurídico porque precisamente a través del contrato se acredita esa relación. A través del contrato se puede aducir a que se tiene ese interés jurídico. Y en el caso del interés legítimo es aquel en donde no existe una relación subjetiva de derechos, pero se puede aducir ese interés y velar porque ese derecho humano se cumpla sin que exista una relación subjetiva que así lo amerite. Y un ejemplo de este último, del derecho, del derecho legítimo, del interés legítimo, es un ejemplo. El gobierno quiere poner una guardería aquí en la esquina de mi domicilio. Yo soy madre de hijos y pues a mí yo tengo ese interés de poder eh, dejarlos ahí para ir a trabajar. Tengo derecho al trabajo y mis hijos a que crezcan con educación, que se desarrollen en un ambiente viable, ameno, etcétera, etcétera. Entonces, tengo ese interés, pero
no puedo, de repente el gobierno decide ya no ponerlo. Yo no puedo obligar al gobierno a que lo pongan solo porque tengo ese interés, pero es un interés legítimo, es aquel donde no existe, insisto,